En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de tu amadísima esposa. Derrama en nuestra inteligencia la luz sobrenatural de la fe y de la esperanza, e inflama nuestros corazones en el fuego ardiente de tu caridad. La conferencia de esta primera semana de Cuaresma la intitulamos El desierto cuaresmal. Y es que la Cuaresma nos invita a entrar en un clima de desierto. Como Jesús, también nosotros nos retiramos al desierto por espacio de 40 días. Por supuesto, en un sentido simbólico, no físico, se trata evidentemente de un desierto espiritual. Sí, hoy como ayer, el Espíritu empuja a la Iglesia hacia el desierto cuaresmal para vivir precisamente un itinerario espiritual, un tiempo favorable de gracia y de conversión. Un tiempo que suponga para cada uno una experiencia religiosa inolvidable. Por eso hemos de vivir esta Cuaresma como os propuse, como si fuese la primera, la última, la única. Última llamada a la conversión, ocasión única para convertirnos de una vez para siempre al amor del Señor. Alentados por el asombro, por el originario estupor del que se dispone a vivir, a experimentar algo por primera vez. Nuestra existencia en el mundo es semejante a la del pueblo de Israel peregrinando 40 años por el desierto. También nosotros atravesamos un desierto, la vida. 40 eran entonces los años de una generación, de una vida entera. La historia y la verdad más profunda de nuestra vida es esta. Caminamos hacia una meta, sellada para nosotros por la resurrección de Jesús. No podemos instalarnos en este mundo. Aquí no tenemos una morada estable. Vivimos en un clima de absoluta provisionalidad. Es lo que se nos recordaba el miércoles de ceniza al iniciar el camino cuaresmal hacia la Pascua. Por otra parte, sabemos que el desierto no es un espacio definitivo. Dios no prometió a Israel la heredad de un desierto, sino una tierra de promisión que emana leche y miel. El desierto se acaba. Es un lugar de paso, pero hay que soportar las inclemencias del tiempo, la inseguridad de sus recursos, la dureza salvaje de los peligros que encierra. Así es también la vida, la tuya y la mía, la de todo hombre que viene a este mundo inhóspito. Hay que atravesarla como quien atraviesa el desierto. O, si queréis, un valle de lágrimas, como cantamos a nuestra Madre en la Salve. Pero durante toda la travesía no caminamos solos. Dios nos acompaña y nos protege como a los israelitas. Su sombra, su luz, su gloria y presencia. Él nos alimenta con su palabra y con su Eucaristía, porque no solo de pan vive el hombre. Nos protege en los momentos de crisis y lucha, de tribulación, como la que estamos viviendo a causa de esta pandemia, y nos defiende y manda a sus santos ángeles por delante para que nos asistan en el camino, para que nos custodien y guarden. Y manda también a su Madre y Madre nuestra
la Santísima Virgen María, como la manda cada día desde hace casi 40 años a Medjugorje, una generación con nosotros, toda una vida para muchos que han nacido y crecido en su compañía, que no conocen otra vida sin la continua presencia de María, la Gospa. Es su tiempo, el tiempo que se conoce como la era de María, un kairós de gracia y salvación, una cuaresma de años que preparan su victoria, el triunfo de su inmaculado corazón y la entrada en una nueva era de paz, en un mundo renovado por una nueva efusión del Espíritu, un nuevo y definitivo Pentecostés. Meditemos ahora brevemente en el Evangelio del domingo, en las tentaciones de Jesús en el desierto. Si es el Espíritu quien conduce a Jesús al desierto, como nos dice el evangelista, para ser tentado, es que las tentaciones son queridas expresamente por Dios, a quien cada día pedimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Pero antes de analizar el pasaje bíblico, preguntémonos, ¿qué es la tentación y por qué es necesario que seamos tentados? ¿Y quién es el malo? ¿Se refiere solo al mal como traducimos la petición al rezar el Padre Nuestro en español? La tentación precede al pecado, es anterior a él, pero no es propiamente pecado. ¿En qué se diferencian? El pecado consiste precisamente en consentir la tentación, en abrazarla. No es lo mismo sentir que consentir. Por muy fuerte y persistente que sea el sentimiento, la tentación, mientras no consiento, no cometo pecado. Y es que el pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Nos asegura San Pablo en la primera carta a los Corintios 10:13, Dios, que es fiel, no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien os dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. Dios permite las tentaciones para probar nuestra fidelidad y amor. La lucha contra las tentaciones es como el entrenamiento de los deportistas para ganar la carrera hacia nuestra meta, que es el cielo, como nos recuerda San Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4. ¿De dónde proceden las tentaciones? ¿Qué o quién las causa? Sabemos que sus fuentes son principalmente tres: una interna, la carne, la propia naturaleza herida, es decir, lo que conocemos con el nombre de concupiscencia, y dos externas, el mundo y el malo, el demonio. A consecuencia del primer pecado, la concupiscencia habita el corazón del hombre. Ahora bien, tampoco la concupiscencia es pecado, pero procede del pecado e inclina a pecar. Es una gran fractura interior, un principio de desorden y corrupción creciente que nos repliega sobre nosotros mismos y nos impide amar. Como el virus de la pandemia que todo lo infecta, como un cáncer que se va extendiendo a todo el organismo.
nos repliega sobre nosotros, nos impide darnos. Es la experiencia de San Pablo y la nuestra, la de cada día. Hacemos el mal que aborrecemos y dejamos de hacer el bien que queremos. Impulsados siempre a repetir los mismos pecados, incapaces de romper este círculo vicioso. Se trata de la triple concupiscencia de la que habla San Juan en su primera carta, del cuerpo, de la vista y de la soberbia de la vida. Tentaciones, pues, internas y externas, de nuestra naturaleza caída, de nuestro corazón que la concupiscencia habita y del mundo, contrario a Dios y al Evangelio, y también de su príncipe, Satanás. Porque el mal existe y el malo también. El diablo tiene muchos nombres: serpiente antigua, dragón, padre de la mentira, homicida y autor de todo homicidio, príncipe de este mundo, espíritu maligno de las tinieblas, Satán, acusador de nuestros hermanos. No es una fábula ni una leyenda, como algunos para su desgracia piensan. Su existencia real ha sido siempre enseñada por el magisterio de la Iglesia. San Pablo VI advirtió en varias ocasiones en 1972 sobre el humo de Satanás que había penetrado en la Iglesia. En noviembre de este año afirmaba: el mal no es solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y afecta a individuos, gobiernos, naciones y al sistema mundial. Siembra la rebelión y la calumnia tanto contra Dios como entre los hombres. Promueve la idolatría, las doctrinas e ideologías falsas y ciega a hombres y mujeres a la verdad del Evangelio. En estos últimos tiempos, su última batalla es contra la familia y la vida humana más inocente, la del niño concebido y aún no nacido, provocando miles de rupturas y dramas familiares, promoviendo la ideología de género y las uniones entre personas del mismo sexo, a las que llama también matrimonio, y manipulando las fuentes de la vida mediante la reproducción asistida, las manipulaciones de embriones, el aborto y la eutanasia. Los no creyentes están indefensos contra los ataques de los poderes demoníacos, pero los creyentes tenemos poderosas armas espirituales y estrategias para tratar con estas poderosas fuerzas del mal. La actividad maligna del diablo puede ser ordinaria o extraordinaria. La forma ordinaria de acosarnos es la tentación, dirigida a todos los hombres. Tentar es literalmente someter a prueba. El diablo nos pone a prueba para que caigamos en pecado. Es su tarea, su misión y su mayor victoria hacer creer que no existe. Y aunque es poderoso, solo puede lo que Dios le permite, y siempre, siempre para obtener un bien mayor al mal que causa. El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma nos lo presenta tentando al mismo Dios en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las tentaciones de Jesús se prolongan y continúan en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Son las tentaciones de hoy y de siempre: pan y dinero, poder y mando, vanidad y protagonismo. En definitiva, huida de la propia historia, huida del dolor, huida de la cruz. La primera tentación es la del tener. Todo, incluida la persona, es reducido a objeto de consumo, de placer inmediato.
tentación y grande, es vivir únicamente preocupados por el pan material y degradar al hombre a relaciones de producción y economía. Es nuestra gran tentación reducir todo el horizonte de nuestra vida a la mera satisfacción de nuestros deseos y empeñarnos en convertirlo todo en pan con que alimentar nuestras apetencias. Israel sucumbió a esta tentación. Deseó en el desierto las comidas de la esclavitud de Egipto y Dios intervino con las codornices y el maná para que reconociese de una vez quién es su Salvador. Jesús ahora vence con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verdadero pan del hombre es más que la comida. El ser humano es más que simple economía. La salvación no la da, no el bienestar material. Por eso es necesario alimentar el corazón con la palabra del Evangelio y con el pan de la Eucaristía, el que Jesús es y nos da. La segunda tentación es la del poder, que se concreta en el deseo de mandar y de ordenar las estructuras de este mundo, utilizando para ello las artes de Satán, que es el principio de todo poder esclavizante. Notemos cómo el mal alardea de que el poder es un campo suyo y puede dárselo a quien quiera. En verdad es el príncipe de este mundo. Proliferan hoy cantidad de adicciones e idolatrías, como el hedonismo narcisista y el culto al placer y al sexo, la pornografía. Pero el hombre solo ha de postrarse y adorar a Dios. Fuera de él, todos son ídolos. Jesús nos ofrece el amor y el servicio del único Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Por no ceder a esta tentación, por no adorar al imperio, muchos cristianos de la Iglesia primitiva aceptaron el martirio. La última tentación tiene lugar en Jerusalén, centro de la religiosidad judía. Hacia allí se encamina Jesús. En Jerusalén su misión ha de culminar en la cruz. El tentador le ofrece escapar a la muerte por ser el Hijo de Dios y cambiar ese destino humillante por el prestigio, el éxito y la gloria según las expectativas humanas. A estas tres tentaciones sucumbirá al final de los tiempos el anticristo, conduciendo a la Iglesia a la gran tribulación previa a la parusía. Ahora responde Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. La fe no necesita razones mágicas, ni nosotros hemos de huir de la historia, de la cruz. Si hubiera cedido a esta tentación, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Su victoria definitiva consistirá precisamente en su obediencia filial hasta la muerte, con la que redimirá al mundo. Para suerte nuestra, Jesús no nos ha dejado solo un ejemplo de cómo se debe luchar, nos ha merecido además la gracia de vencer. En Él, que es nuestra cabeza, éramos también nosotros quienes combatíamos y vencíamos al enemigo, como en Adán habíamos estado vencidos por Él. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo triunfó sobre Satanás? ¿Qué armas nos conducirán también a nosotros a la victoria en nuestra lucha contra el diablo y el pecado? En primer lugar, la fe y una confianza ciega en el poder y la misericordia de Dios nuestro Padre, dejándonos conducir, guiar, ungir como Jesús por su Espíritu Santo. Después, empleando principalmente los medios que él utilizó, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, medios que forman parte de los principales mensajes o llamados de nuestra querida Gospa en Medjugorje.
Cuando a la oración del alma, del corazón, se une también al ayunar el cuerpo, ésta se vuelve omnipotente, todo lo puede, todo lo alcanza. Ayunar con el mejor ayuno, a pan y agua, miércoles y viernes, incluyendo especialmente durante esta Cuaresma el ayuno de todo pecado, aun el venial, y de cuanto nos aparta de Dios y del prójimo. Ayunar también de lo que más nos agrada o nos cuesta renunciar: el tabaco, el café, la tele, el móvil, la conexión a las redes sociales. Cada uno sabe qué le puede ofrecer al Señor, cuáles son los apegos, las esclavitudes de su corazón, aquello que de verdad anhela, por lo que más suspira, lo que más le cuesta desprenderse. El Evangelio subraya que al final de las tentaciones Satanás lo dejó, pero para volver en el tiempo fijado. Cuando llegue este tiempo, esta hora, como lo llevó al pináculo del templo, lo conducirá al pináculo de la cruz y le dirá: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Cristo esposo está bien en esta cruz. Él ha subido a ella voluntariamente. Le ha empujado el mismo espíritu que le llevó al desierto. Le consume la obediencia al Padre que le envió al mundo. Le sostiene el amor y la compasión de su madre que le concibió virginalmente. Y así da él la vida por su amada esposa, la Iglesia, para que pueda presentarse ante el Padre santa e inmaculada por el amor. Da la vida por ti y por mí, por cada uno de nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia sanante y transformante de Cristo. Feliz culpa, como cantaremos en la vigilia pascual, que mereció tal Redentor. Alabados sean los sagrados corazones de Jesús, de José y de María, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.